Hola, apasionados del misterio y el crimen. Hoy nos sumergimos en la oscura y fascinante historia de uno de los asesinos más enigmáticos de la historia, Jack el Destripador. Prepárense para un viaje a través del tiempo, hasta las sombrías y brumosas calles del Londres victoriano, donde el terror y el misterio se entrelazan en un caso que ha desconcertado a historiadores y criminólogos por más de un siglo. ¿Listos para desentrañar los secretos de este legendario criminal? ¡Vamos a ello! Jack el Destripador, un nombre que evoca miedo y fascinación, es sin duda uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Su nombre está vinculado a una serie de brutales asesinatos cometidos en el distrito londinense de Whitechapel durante el otoño de 1888. Sin embargo, más allá de los detalles macabros de sus crímenes, lo que realmente cautiva a estudiosos y curiosos es el manto de misterio que rodea su identidad y motivos. Contexto histórico: el Londres victoriano. Para entender a Jack el Destripador, es esencial situarnos en el Londres de finales del siglo XIX. En esta época, Londres era una ciudad en pleno auge industrial, con una población en rápido crecimiento que alcanzaba los 2 millones de habitantes. Sin embargo, este crecimiento trajo consigo una serie de problemas sociales: pobreza extrema, hacinamiento, desempleo y un aumento de la criminalidad. Whitechapel, el escenario de los asesinatos, era una de las áreas más afectadas, caracterizada por sus oscuros callejones, viviendas insalubres y una densa población de inmigrantes. En este contexto de desesperanza y miseria, el surgimiento de un asesino tan brutal como Jack el Destripador no solo fue un golpe a la seguridad pública, sino también un reflejo de las tensiones sociales de la época. Sus víctimas, todas mujeres y en su mayoría trabajadoras sexuales, eran vistas como las más vulnerables de la sociedad, lo que añade una capa de crítica social a sus crímenes. Los crímenes, brutalidad y precisión. El modus operandi de Jack el Destripador se distinguía por su extrema brutalidad y precisión. Entre las víctimas confirmadas se encuentran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Cada uno de estos asesinatos se caracterizó por mutilaciones espantosas, que incluían cortes en la garganta, extracción de órganos y desfiguración facial. La ferocidad y la técnica de los asesinatos han llevado a muchos expertos a especular que el asesino podría haber tenido conocimientos médicos o de anatomía. Esta hipótesis se basa en la precisión de los cortes y en la aparente habilidad para extraer órganos con rapidez y eficacia. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo, ya que la oscuridad de las calles y la falta de testigos presenciales hicieron difícil obtener pruebas concluyentes. Cronología de eventos. 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols. El cuerpo de Mary Ann Nichols fue descubierto en Bucks Row, Whitechapel, con la garganta cortada y múltiples incisiones en el abdomen. Este asesinato marca el inicio del reinado de terror de Jack el Destripador. 8 de septiembre de 1888, Annie Chapman. Annie Chapman fue hallada muerta en el patio trasero del 29 de Hanbury Street. Sus mutilaciones eran aún más horribles, con el abdomen abierto y ciertos órganos extraídos. 30 de septiembre de 1888, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, la noche del doble evento. Elizabeth Stride fue encontrada en Dudfields Yard con un solo corte en la garganta, lo que sugiere que el asesino fue interrumpido. Menos de una hora después, el cuerpo de Catherine Eddowes fue descubierto en Mitre Square, con la garganta cortada y el abdomen abierto, y con la cara mutilada. 9 de noviembre de 1888, Mary Jane Kelly. El asesinato más brutal de todos. Mary Jane Kelly fue encontrada en su habitación en Miller's Court, desfigurada y mutilada hasta el punto de ser casi irreconocible. Investigación y teoría: la búsqueda del asesino. La investigación de los crímenes de Jack el Destripador fue un desafío monumental para la policía victoriana. Sin las tecnologías modernas de investigación criminal, los detectives de Scotland Yard se enfrentaron a un caso lleno de callejones sin salida. Numerosos sospechosos fueron interrogados, desde barberos y médicos hasta miembros de la realeza, pero ninguno pudo ser vinculado definitivamente a los crímenes. Principales sospechosos: Montague John Druitt. Druitt era un abogado y profesor que fue encontrado muerto en el río Támesis en diciembre de 1888. Su muerte, poco después del último asesinato, junto con su presunta inestabilidad mental, lo colocaron bajo sospecha. Algunos investigadores creen que su suicidio fue una forma de escapar de la culpa o la persecución. Aaron Kosminski. Kosminski era un barbero polaco con historial de problemas mentales, que fue internado en un asilo en 1891. Varios testigos lo identificaron como sospechoso, y en 2014, un análisis de ADN en un chal que se decía pertenecía a Catherine Eddowes parecía vincularlo con el crimen. Sin embargo, la veracidad de esta prueba ha sido ampliamente debatida y cuestionada. Michael Ostrog.
Un estafador y ladrón ruso, Ostrog fue mencionado en la lista de sospechosos de la policía debido a su historial criminal y su comportamiento errático. Sin embargo, no se encontraron pruebas concretas que lo vincularan directamente con los asesinatos. George Chapman. Nacido como Severin Klesowski, Chapman era un envenenador convicto que emigró a Londres en 1887. Su modus operandi como envenenador difería significativamente del brutal estilo de los asesinatos de Jack el Destripador, pero su proximidad a los crímenes y su posterior notoriedad criminal lo mantuvieron en la lista de sospechosos. Thomas Cutbush. Cutbush era un paciente psiquiátrico que fue internado poco después de los asesinatos. Algunos informes contemporáneos lo vincularon con los crímenes, y su comportamiento violento y perturbado lo convirtió en un candidato plausible. Sin embargo, al igual que con otros sospechosos, faltan pruebas concluyentes. Sir William Gull. Una teoría conspirativa sugiere que Sir William Gull, médico de la familia real, estaba implicado en una trama para proteger a la monarquía. Según esta teoría, los asesinatos fueron parte de un encubrimiento de un supuesto hijo ilegítimo del príncipe Alberto Víctor. Esta teoría ha sido popularizada en la ficción, pero carece de evidencia sólida. Teorías alternativas, el misterio perdura. A lo largo de los años, han surgido innumerables teorías sobre la verdadera identidad de Jack el Destripador. Algunas de las más especulativas incluyen la posibilidad de que los asesinatos fueran cometidos por una mujer, conocida como Jill el Destripador, o incluso por una figura prominente de la sociedad victoriana. Cada teoría viene con sus propias evidencias circunstanciales y suposiciones, pero la falta de pruebas concluyentes ha mantenido viva la incertidumbre y el debate. Esta perpetua incógnita ha convertido a Jack el Destripador en un símbolo del enigma criminal y ha inspirado una vasta cantidad de literatura, películas y estudios académicos. El impacto mediático y cultural. Los asesinatos de Jack el Destripador coincidieron con una época de creciente sensacionalismo en la prensa. Los periódicos londinenses, ávidos de historias que vendieran ejemplares, explotaron los crímenes con titulares llamativos y especulaciones desenfrenadas. La figura del asesino fue rápidamente mitificada, alimentando tanto el miedo como la fascinación del público. Este impacto mediático no solo ayudó a perpetuar el misterio de Jack el Destripador, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular. A lo largo de los años, la historia del Destripador ha sido reinterpretada en innumerables obras de ficción, desde novelas y películas hasta series de televisión y videojuegos. Cada adaptación aporta su propia visión y teoría sobre la identidad y los motivos del asesino, manteniendo viva la leyenda en el imaginario colectivo. Análisis crítico, más allá del mito. Aunque la figura de Jack el Destripador se ha convertido en un icono del misterio y el horror, es importante no perder de vista las realidades humanas detrás del mito. Las víctimas del Destripador eran mujeres marginadas que vivían en condiciones extremas de pobreza y vulnerabilidad. Sus muertes no solo fueron tragedias personales, sino también síntomas de una sociedad profundamente desigual y desatendida. Además, la obsesión con la identidad del asesino a menudo eclipsa la necesidad de entender y abordar las condiciones sociales que permitieron que estos crímenes ocurrieran. La fascinación con el Destripador puede servir como una distracción del hecho de que muchos de los problemas sociales de la época victoriana, pobreza, violencia de género, explotación, siguen siendo relevantes hoy en día. Conclusión, un misterio eterno. El caso de Jack el Destripador sigue siendo uno de los grandes enigmas de la criminología. La falta de resolución definitiva, combinada con la brutalidad y el misterio de los crímenes, asegura que su historia continúe cautivando e intrigando a generaciones futuras. Sin embargo, al analizar esta figura histórica, es crucial equilibrar la fascinación con el mito con una comprensión crítica de las realidades sociales y humanas involucradas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los oscuros callejones del Londres victoriano y el enigma sin resolver de Jack el Destripador. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle al like, suscribirte y dejar tus comentarios sobre quién crees que podría haber sido este infame asesino. Nos vemos en el próximo episodio con más historias que desafían el tiempo y la lógica.